en Ovación Internacional, siempre saludando a nuestra audiencia, a nuestros buenos amigos. Gracias a los 14 cantones de la provincia del Oro, gracias a nuestros amigos, nuestras amigas que nos escuchan en su casa, en su residencia, a los amigos conductores que van en sus carros particulares, en sus vehículos y a rumbo al trabajo también, y van conectados con 89.1 en frecuencia modulada estéreo. Somos Ovación Internacional. Hoy tenemos una invitada especial también, tenemos una invitada especial. Estoy hablando de la psicóloga Noemí Cabrera. Nos está visitando Noemí Cabrera, precandidata a asambleísta del Oro por el movimiento RC5. Qué gusto, Noemí, tenerte en el SEC, tenerte en la mesa de trabajo de Ovación Internacional. Buenos días, bienvenida. Muy buenos días, Eduardo. Qué gusto poder compartir este espacio, este medio radial y digital y compartir temas importantes con la ciudadanía, ¿no? Un saludo muy cordial a todos y todos los orenses que se está conectando en este medio, darles mi abrazo fraterno, pese a todas las dificultades que estamos pasando, la gente sale a luchar, a enfrentarse para sobrevivir ante esta vida. A propósito, Noemí, ahora que nos expresa eso, ayer tuvimos el honor también de estar con un diálogo muy interesante con Carlos Víctor Zambrano, y yo le preguntaba, y te voy a hacer la misma pregunta, Noemí, ¿sales con tranquilidad cuando te desplazas de tu vivienda, de tu casa, a hacer tus actividades particulares? Mire, una de las provincias más caotizadas por la violencia ha sido en la provincia del Oro. Hoy en día nadie tiene paz. Todos saben que salir a las calles es poner en riesgo la vida. Y no solamente eso, querido Eduardo, de cómo salir con nuestros hijos pasan encerrados en las casas, no pueden compartir de un parque, no podemos compartir de una comida en familia. La verdad, la situación es bastante grave, y más que todo también para nosotros los políticos. ¿Por qué? Porque o somos víctimas de todo tipo de violencia, amenazas, etcétera. También vemos que, como la situación de un compañero político, ¿no? Joven Alex Díaz está en una situación de nadie sabe dónde está. Los medios anuncian que está secuestrado. Entonces son situaciones complejas que estamos viviendo los ecuatorianos, y creo que también es momento de reconciliarnos todos, porque no solamente estamos viendo violencia en las calles, vivimos todo tipo de violencias, persecución, extorsiones, la gente está dinamizando esto como algo normal en el diario vivir. Eso debemos romper esas brechas que hay de desigualdad entre las personas también. Muy bien, a propósito, hay una nueva generación que de pronto ya cumplió 18 años y también va a las votaciones. Yo quiero, por favor, Noemí Cabrera, que conozcan un poco quién eres. ¿Quién es Noemí Cabrera? A esa amable audiencia también joven que tenemos y que también ya está cumpliendo 18 años y también ya van a estar con el derecho a las votaciones. Por favor. Claro que sí, soy psicóloga clínica de profesión, experta en psicoterapia gestal, trabajé 7 años en una casa de acogimiento para víctimas adolescentes de toda forma de violencia sexual, trabajé 1 año en un proyecto magno que tuvo el presidente Rafael Correa, que fue el proyecto de Plan Familia, estuve aproximadamente 1 año, y pues mis aristas principales de trabajo que venía siendo como activista política, activista social, han sido algunas aristas, los sectores prioritarios, las mujeres, los adolescentes, los niños, la defensa de sus derechos, y obviamente un trabajo que vine realizando en la Asamblea Nacional, que se añadió ahí al sector productivo bananero, a diversos sectores importantes de nuestra provincia, donde hemos hecho una bandera de lucha también que es indispensable para todos los orenses. Noemí, a propósito, ya estás aún en la asamblea. Tal vez como asambleísta has propuesto alguna ley
¿Alguna ley, por favor, nos puedes hablar un poco de eso? Por supuesto, presenté 2 proyectos de ley. ¿Cuáles son esos? Uno relacionado a la salud mental. ¿Cómo te fue ese? El primero. Muy bien, está aprobado. El día de hoy se añadieron las observaciones que presentamos también. Ahí se unificaron algunos proyectos. Hoy en día la salud mental es una ley, porque hemos visto, querido Eduardo, que desde el gobierno de Lenín Moreno hemos tenido que hacer leyes específicas. Cuando hay política pública, cuando hay un gobierno presente y responsable, no es necesario separar los derechos y poder, en este caso, plantearlos como una ley dentro de la Asamblea Nacional. Nos ha tocado como asambleístas hacer estos proyectos para que sean ley y se cumplan. Sin embargo, hemos visto que diversos gobiernos, como el gobierno de Guillermo Lasso, como el gobierno de Daniel Noboa, no han puesto el interés correspondiente. Hoy tenemos una ley de salud mental, no hay reglamento todavía, peor, hay contratos para los funcionarios. ¿Para qué? Para que la gente más empobrecida, nuestra gente más humilde, que no puede acceder a los servicios, ni de salud pública, peor de salud mental, estos sean gratuitos para ellos, para los niños, para los jóvenes que de pronto estén pasando o atravesando problemas de consumo de drogas, para las mujeres que han sido víctimas, para que ese servicio llegue a todos los sectores. Esa ha sido una de mis banderas de lucha. Y otra, que presentamos un proyecto de ley para eliminar y erradicar toda forma de acoso laboral. Con una reforma, inicialmente se presentó con una reforma en el Código Orgánico Integral Penal, considerando que el acoso laboral es violencia sistematizada, porque no solamente afecta el temor inminente a perder tu trabajo, sino a perder tu salud, a perder tu estabilidad emocional, no te permite dormir cuando estás con la persecución de que te van a atentar y te van a quitar tu única herramienta que puedes para vivir. Entonces hemos creído indispensable eso, lo presentamos, no se acogió la reforma del Código Orgánico Integral Penal, pero sí a esta normativa de contratación pública. En eso sí hubo una reforma. Muy bien, me parece muy interesante la propuesta de las 2 leyes que has planteado, ¿no?, en la Asamblea. Una ya está aprobada, me dice, ¿no? Las 2 están aprobadas ahora, pero no como lo planteamos inicialmente, porque se acogieron algunos otros significaron, habían como 7 proyectos. Ajá. Perfecto. Y nuevamente quieres ir a la Asamblea, ¿no? Eres precandidata a asambleísta. ¿Algunos planes? ¿Algunas propuestas? Mire, Eduardo, yo creo que una de las cosas más importantes que tiene el asambleísta es fiscalizar. Nosotros hicimos procesos de fiscalización importantísimos, creo yo. Uno de ellos fue el tema del traslado de la cárcel de Machala, porque conocemos que eso es básicamente una bomba de tiempo, nadie le ha puesto interés. Cuando estuvo Mirka de gobernadora, hicimos las conversaciones, solicité información en ese entonces al ministro Francisco Jiménez, posterior al ministro del Interior Zapata, pedimos información al SNAI, nadie se hace responsable, porque recordemos que la destrucción de la institucionalidad se perdió desde Lenín Moreno, que eliminó el Ministerio Coordinador y el Ministerio de Justicia, donde los unificaron. Entonces ahí perdieron competencia, nadie sabe, nadie se hace cargo de ninguna entidad. Entonces nosotros íbamos obviamente con una elección a hacer un juicio político por la falta de atención a esto que es tan importante. También hicimos pedidos de información importantísimos por el tema de los apagones. Nosotros sabíamos que se venían este tema, nosotros estábamos previniendo. Fui a algunos medios, nadie le tomó asunto. En realidad, miren, ahora realmente tenemos una grave situación crítica de energía, y eso no solamente afecta a no tener luz, sino a que las industrias, los centros comerciales, toda la dinamización económica se paraliza. Entonces se pierden $18 millones por hora.
en un apagón. Entonces son situaciones que afectan. Todos sabemos que para disminuir la violencia es importante generar trabajo, tranquilidad a la gente. Esa es una de las formas que también se pueden atenuar, ir reduciendo los índices de violencia en los territorios y obviamente fortaleciendo la fuerza pública, dinamizando la economía y ese tipo de situaciones. Kevin, el tema de la cárcel es importantísimo. Noemí, el tema de la cárcel definitivamente, de trasladarla a otro lugar, a otro sitio, como tú dices, es una bomba de tiempo. En el casco urbano de Machala ya la ciudad ha crecido vertiginosamente. ¿Y piensas que si llegas nuevamente, espero, a la asamblea, sería un tema que estará siempre atenta contigo? Por supuesto, nosotros vamos a retomar todos los procesos que quedaron inconclusos. Hemos visto ciertos legisladores que no se han dedicado a darle tranquilidad a la gente. La gente vota por los legisladores para que los cuiden. Y no se han sentido representados por ciertos legisladores. En ese sentido, nosotros vamos a seguir haciendo un llamado. Nosotros no solamente hemos hecho ese pedido de información, nosotros pedimos información a el Ban Ecuador, nosotros pedimos información al Ministerio de Inclusión Económica y Social. Queremos saber cuáles eran los procesos de financiamiento para los sectores productivos, que conociendo que desde pandemia habíamos tenido una situación de crisis que el sector productivo no se levanta. Tampoco hemos visto un gobierno que los fortalezca y les dé todas las herramientas. Vemos a Daniel Noboa que nos miente en la cara, pero parece que es un mitómano, pero por excelencia, porque te dice que va a condonar las deudas del sector productivo que está afectado, pero hasta el día de hoy no hay dichas condonaciones de deudas. Guillermo Lasso dijo que iba a dar los créditos al 1%, jamás hubo. Por ello nosotros hicimos pedido de información para saber cuántos eran los créditos que se habían realizado en la provincia del Oro y a qué sectores. No hubo absolutamente situaciones de respuesta ante ello. Entonces hicimos un sinnúmero de procesos de fiscalización donde nosotros constantemente estábamos conversando con la gente y donde la gente nos decía: estas son mis necesidades. A las personas que perdieron el bono de desarrollo humano en la época de Guillermo Lasso, donde Guillermo Lasso en esa misma época, todos conocemos que hay 2 quintiles importantes que recibían el bono en el gobierno del presidente Rafael Correa, y el quintil de pobreza y extrema pobreza. ¿Qué hizo Guillermo Lasso? Quitar el quintil de pobreza y quedarse con el extrema pobreza, cuando sabemos las circunstancias y las realidades que vivimos los ecuatorianos. Tenemos personas de la tercera edad que no pueden abastecer o cubrir las recetas médicas. Está en una situación inclusive de abandono y de mendicidad. Entonces son circunstancias muy graves, Eduardo, los más vulnerables, ¿no?, que estamos viviendo ahora, y yo creo que 4 años más no aguantamos. Y siempre, a propósito, estaba poniéndote atención, dentro de lo productivo, quienes más son afectados son los más débiles, ¿no?, los pequeños productores, y justamente también algo que vemos que se necesita, pero a gritos, es la parte de la salud, ¿no? Los fármacos, los medicamentos no tenemos. Ojalá, Noemí, ojalá que tus propuestas sean escuchadas y tengas una respuesta positiva. ¿Qué más proyectos tienes? ¿Qué más plan de proyectos tienes? Y ahora más que nada por la inseguridad, ¿cómo vas a hacer tus recorridos? Miren, nosotros estamos llegando a los sectores, nosotros estamos reuniéndonos en los barrios. Hemos tenido la invitación de presidentes barriales, las necesidades de ellos, inclusive ahora que tomo este tema, la gente está afectada. ¿Por qué? Porque la planilla de luz está elevada, ¿no? Y recordemos que hubo una época de apagones que dijo Daniel Noboa que iba a cubrir el 50% de las planillas, que no lo ha hecho. ¿Y a quién le reclamamos, no? Nadie
obviamente no hay quien, estamos en total orfandad, estamos en un gobierno que solo mira y tiene intereses personales, porque recordemos que Daniel Noboa adjudicaron contratos para la alimentación infantil a empresas de la tía de Isabela Noboa. La contratación de la comida de las cárceles a su esposa Lavinia. Quería construir un resort en una reserva ambiental. Todos vemos una situación, y esto del etanol también en Petroecuador con la tía de Daniel Noboa. O sea, vemos que el presidente tiene conflictos de intereses, entonces que no va a velar jamás por el pueblo, que va a velar principalmente por sus intereses personales. Entonces, en esa circunstancia nos encontramos ahora, en un gobierno que solo mirará para su bolsillo, para enriquecimiento propio, y no por la realidad de la gente que se muere por falta de atención en un hospital porque no puede cubrir una operación. Hace poco me encontré con una amiga que le había dado un preinfarto. Tenían que hacer una tomografía y le dieron una cita para noviembre. Eso fue más o menos en febrero. Y de febrero a noviembre. Oiga, hasta ahí puede imaginarte. Imagínense en qué circunstancias nos encontramos. O sea, vaya a morir, básicamente. Terrible. Cuando la gente no tiene trabajo, cuando la gente tiene que costear sus propios gastos con especialistas, porque ya especialistas no hay. Entonces, son situaciones bastante complejas que estamos viviendo, y creo que los ecuatorianos tenemos que reflexionar todos, tenemos que unirnos, porque ya el tema del odio, yo creo que ya debe pasar, eso ya debe romperse y comenzar a construir un país con propuestas. Obviamente desde ahí ha surgido la Revolución Ciudadana. Luisa González es la única candidata que representa ese cambio verdadero. ¿Por qué? Porque nosotros tuvimos 10 años de una carta de presentación del gobierno de la Revolución Ciudadana. Nosotros no venimos a mentirles ni ofrecerles algo que no hayamos podido cumplir. Nosotros ya lo cumplimos. Entonces, en ese sentido, tenemos un equipo capacitado. ¿Y por qué digo que importante es un equipo que esté capacitado? Porque vemos que el gobierno de Daniel Noboa, la mayoría de sus ministros son jóvenes, improvisados. Para administrar una situación, un país en crisis, debe haber experiencia. Entonces, creo que hay circunstancias que sí debemos tomar en cuenta, y yo me acuerdo tan clarito, en campaña yo pasé por el Parque Lineal y ahí había un gimnasio. Al sur de Machala. Y yo recuerdo que el chico del gimnasio me dijo, no, yo voy a darle mi voto a Daniel Noboa porque creo que él es nuevo y va a cambiar el país. Yo le dije, voy a venir a volver a pedirle el voto. Y lo que estamos viviendo ahora se va a triplicar. Y mire, dicho y hecho, el tiempo me ha dado la razón. ¿Por qué? Porque no ha habido una intervención de verdad, no ha habido un presidente responsable con la gente. Parece que las psicólogas vean más allá, ¿no? Que los que somos de otra disciplina. Qué bien. Son las 8 de la mañana con 21 minutos, 8 de la mañana con 21 minutos en Ovación Internacional, saludando a nuestros amigos que están conectados con nosotros, pero quiero indicarle, hoy estamos con Noemí Cabrera, que es precandidata a asambleísta de El Oro por el movimiento RC5. Así que ya preparándose, ¿no? Y mi estimada Noemí, también usted estuvo en la casa de acogimiento, ¿no? Tiene muchas experiencias. ¿Qué nos puedes hablar? Mire, yo trabajé 7 años en una casa de acogimiento, trabajé con los padres, los familiares, hacía talleres, terapia individual, grupal con las adolescentes. Aprendí mucho ahí. Principalmente fue un reto para mí hacer informes periciales. Los informes periciales son una estrategia bastante técnica, ¿no?
Entonces me gustó la experiencia. Por un momento pensaba dedicarme a la psicología forense. Perfecto. Luego, creo que siempre tenía se podría decir, ese bichito que uno tiene por la política, porque yo me gradué en un colegio revolucionario en Cuenca, un colegio que se llama Manuel J. Calle. Ahí yo tuve profesores de eminencia. Yo no, activista era. Claro. Muchos activistas salieron del Manuel J. Calle. Por supuesto. Entonces yo tuve varios maestros ahí que para mí fueron una eminencia y se podría decir un ejemplo, no, como una imagen a seguir. Mi profesor Francisco Quinteros. Él, hasta ahorita tenemos contacto, siempre me publica porque él, como es de izquierda, materialista, dialéctico, un pintor, una eminencia. Entonces, de ahí yo aprendí este proceso revolucionario. Una actividad política también él, ¿no? Claro. Desempeñó funciones también, ¿no? No sé, pero él fue mi maestro en el JK y sé que estuvo eternamente ahí, un profesor bien reconocido. De ahí salieron como esto de luchar por el bien común, esto de ser empático con la gente, de no cansarme de ser empático frente inclusive a las agresiones, ¿no? Porque créanme que estar en política es complejo, uno recibe balas por todos lados. Pese a eso, yo aprendí a ser empático con la gente. ¿Por qué? Porque todos tienen un porqué, y el porqué de ellos no tiene que ver conmigo, ¿no? Yo siempre he tenido una dirección clara y generalmente es hacer algo, principalmente ahora que estamos en crisis, que creo que podemos hacer algo, llegar con las vocerías, explicarle a la gente lo que está ocurriendo. ¿Por qué? Porque yo me siento responsable no solamente con la patria, porque eso parece poético, sino con el futuro de mis hijos. Entonces, donde mis hijos me digan, mamá, ¿por qué tú no hiciste eso pudiendo hacerlo y no lo hice? Entonces, contarle a mis hijos la historia de su madre que hizo política en una situación bastante complicada. Como psicóloga has trabajado mucho con los jóvenes, con los adolescentes, ¿no? Sí. Y conoce mucho algunas realidades, más que todo. Qué lamentable, Noemí, es ahora el consumo de la droga, ¿no? Eso golpea mucho a la juventud, ¿no? Bastante. ¿Qué nos puedes decir de esos trabajos que has hecho? Nosotros trabajamos, todo lo relacionado con la política, ¿no? En las casas de acogida siempre veíamos factores que eran, como se puede decir, colaterales, y nosotros trabajamos coordinadamente con el subcentro Velasco Ibarra, porque ahí había un servicio que se llamaba SAI, Servicio de Atención Integral. En ese servicio de atención integral es una atención global, no solamente tenía que ver el psicólogo clínico atendiendo a la persona que está con problemas de drogodependencia, sino más bien algo bastante integral para reducir la ansiedad, con el psiquiatra, terapia ocupacional. Entonces, los jóvenes generalmente son captados por estas bandas por muchas razones, y principalmente en los sectores, se podría decir, de las clases populares. Y como profesional, ¿cuál cree que es la más fuerte causal? Porque has trabajado con todos estos. Mire, hay diversas formas, pero una de las causas es esa dinámica de violencia, esa separación que tienen los hijos con los padres. El padre sale a trabajar en busca del trabajo, de poder abastecer las necesidades básicas, basiquísimas, por decirlo, y para ser bastante como ilustrativa, para darles de comer, para calmarles el hambre, ¿no? Los jóvenes no tienen horizonte, no tienen un proyecto de vida, no tienen una dirección, no saben a dónde ir, están en un tema recibiendo la información de su círculo. Entonces ahí hay que hacer proyectos comunitarios, capacitación, orientación a esos barrios, a esos sectores. Por eso yo creí que era muy importante de que la salud mental esté en cada comunidad.
que existan psicólogos que vayan a hacer procesos ambulatorios, pero que sean constantes. Entonces, donde la gente puede estar constantemente, se podría decir, en constante sanación, porque esto como que es reincidente. Cuando hay patrones, los patrones de comportamiento son los patrones más estables de tu comportamiento, y eso se generan en el ambiente familiar y en su contexto también social. Y su contexto más próximo a veces son sus amiguitos del barrio y que tienen problemas familiares. Entonces yo creo que hay que captar por ese lugar, pero la pobreza es uno de los factores prioritarios, ¿no? Muy bien, qué bueno, ¿no? Una precandidata a la Asamblea, Noemí Cabrera, que también conoce los problemas de los adolescentes, los problemas de los jóvenes en nuestra ciudad. Caminado bastante, ¿no? Sí. Yo me imagino, ¿no? Porque en esta actividad se camina mucho los barrios periféricos. Sí, claro que sí. Hemos llegado donde hemos tenido líderes barriales que nos han podido tener el acompañamiento. Generalmente nosotros vamos, conversamos con las familias, hablamos de ciertas circunstancias, de cómo podemos solventar ciertas cosas, las propuestas que tenemos también, de escuchar sus necesidades y decir, bueno, esto lo vamos a hacer prioridad para atenderlos cuando estemos en la Asamblea Nacional, porque contamos con el respaldo de la gente, ¿no? Gracias a Dios, donde hemos ido, hemos tenido ese respaldo, ese reconocimiento de las mujeres, y si hay la sororidad, ¿no? A veces dicen, no, una mujer no es sorora con otra. Yo sí he visto sororidad en los barrios entre mujeres, y creo que eso se tiene que replicar, y replicar mucho. Entonces, para tener paz, para tener tranquilidad, y para eliminar principalmente los condicionantes que reafirman la violencia. Entonces, de esa forma yo creo que podemos ir eliminando. Muy bien, hemos tenido un diálogo muy interesante con Noemí Cabrera, que es precandidata a asambleísta del Oro por el movimiento RC5. Noemí, tu mensaje final, el tiempo nos apremia en la radio, tu mensaje final a nuestra amable audiencia, ahora también a todas las edades. Hay una nueva generación también fuerte, que ayer justamente hablábamos con un candidato, que también es muy positiva, que es la juventud. Claro que sí. Yo quiero dirigirme a toda la gente orense, a todos los ecuatorianos, a todas las ecuatorianas, decirles que estamos pasando situaciones bien complicadas, bien críticas, y que esto se fraguó desde el gobierno de Lenín Moreno. Hemos tenido 3 gobiernos que nos han destruido la paz, el trabajo, la vida de nuestros hijos, inclusive hasta el futuro, porque hoy no vemos luces de futuro si no hay un verdadero cambio. Y ese verdadero cambio lo tiene un solo movimiento, un solo proyecto político, como es la Revolución Ciudadana, quien hoy envía en cabeza Luisa González a la presidencia de la República. Tenemos un equipo de asambleístas en la provincia del Oro que representa los valores prioritarios de la revolución, el trabajo, esa lucha incansable por tener dignidad, por darle dignidad a la gente. Y desde esa óptica tenemos que trabajar los legisladores, tenemos que trabajar todo actor político, ¿no? A veces es inclusive librarnos de algunos estereotipos, de algunas etiquetas que han hecho a ciertos grupos, como lo hemos recibido nosotros. Los ataques prioritarios han sido para cualquier correísta. Sin embargo, los únicos 10 años de nuestro gobierno han sido los únicos 10 años que sí tuvimos paz, trabajo, educación para los jóvenes. Se crearon 4 universidades emblemáticas, hubieron hospitales de primera, carreteras de primera, proyectos para el sector productivo. Eso había en esos 10 años. Ya se van a cumplir 8 años de otros gobiernos, y lo único que hemos visto es destrucción, no atención. Entonces creo que es importante analizar
estas nuevas elecciones, saber a quién respaldar, quién te habla desde la verdad, quién te habla desde el sentir y desde el trabajo. Entonces, Noemí Cabrera no les va a defraudar. Hemos demostrado el trabajo, no lo decimos, no lo mentimos, lo hacemos, y en ese sentido estamos caminando. Muy bien, muchas gracias a Noemí Cabrera, que nos ha visitado acá en Ovación Internacional con su equipo de la Dirección Comunicacional. Y aquí estamos concluyendo nuestro noticiero en este martes 3 de septiembre del 2024. Estaremos mañana cuando sean las 6 de la mañana. Que pasen bien, un feliz martes. Gracias, Eduardo.